peor horario, como después del almuerzo, pero no importa, trataré de mantenerlos despiertos. Mi nombre es Riva Quiroga y como decían, soy lingüista. Para muchos eso puede ser un poco extraño, de hecho toda esta semana estuve tratando de explicarle a mis compañeros del doctorado como de qué se trataba esta conferencia, porque me decían como, bueno, es sobre R, es sobre comunicación, sobre qué. Así que, en el fondo, lo que hacemos los lingüistas es tratar de investigar y entender qué es lo que hace la gente con el lenguaje, y a mí me interesa entender lo que hace la gente con los lenguajes naturales, pero también con los lenguajes de programación. Y la historia comienza así: en algún momento, hace un par de años, me dio el interés de aprender a programar, y la historia es un poco común. ¿En qué sentido? No solo porque vengo de las humanidades, de hecho mi mención original ni siquiera es lingüística, es literatura, sino sobre todo porque la manera en que llegué fue, tenía que analizar datos y alguien me dijo, oye, existe un programa que se llama SPSS, y dije, bueno, voy a aprender SPSS, aprendí SPSS, y a diferencia de lo que le pasa a mucha gente que le gusta porque hay menús que uno puede seguir, a mí lo que más me gustó fue que tenía una sintaxis. Es decir, yo podía ir dejando registro de todas las acciones que realizaba y después no tenía que aprenderme el menú, dónde ir a buscar la función, sino que simplemente podía reciclarlo, podía dejar registro, al fondo había reproducibilidad. Y obviamente no pasó mucho tiempo hasta que me diera cuenta de que eso lo podía hacer mucho mejor con un lenguaje de programación. Entonces, ¿cuál fue mi instinto como humanista? Fue decir, bueno, tengo que leerme un libro sobre este tema. Y me puse a buscar y encontré estos libros porque no tenía mucha claridad si quería aprender Python o R. Y dije, bueno, con esos títulos aquí voy a aprender todo lo que yo necesito. Sin embargo, lo que me encontré fue que todos estos libros partían muchas veces diciéndome un montón de cosas sobre el lenguaje, que no sé cuáles eran los tipos de estructuras de datos que habían, cómo los interpretaba, muy centrado en qué era lo que hacía el lenguaje, y yo lo que quería era empezar a hacer cosas, como sentarme y programar. Y eso no pasaba. Estos libros tienen 500 páginas y recién en la página 300 y tanto uno empezaba a hacer cosas con el lenguaje de programación. Y dije, bueno, quizás yo me equivoqué, dije, fui a buscar esta información a libros, tengo que buscar, no sé, en internet, algún curso online, y en todos pasaba exactamente lo mismo. Es decir, había mucho rato en que me explicaban el tipo de lenguaje que era, cómo funcionaba, y muy poco en cómo yo podía hacer cosas para, en el fondo, realizar productos con ese lenguaje. ¿Por qué? Porque mi fantasía era la que uno tiene cuando aprende una lengua extranjera. Que el primer capítulo del libro de texto nos dicen cómo presentarnos, no sé, cómo llegar al aeropuerto, es decir, podemos al tiro comunicarnos directamente. Nadie parte un libro de este tipo explicándonos las reglas gramaticales. Incluso yo en la universidad tuve que aprender latín. En latín, el libro que utilizábamos, aunque era el enfoque para aprender a traducir, tenía estas como conversaciones iniciales. Y si lo piensan, es muy irónico, porque preguntarle quién es a alguien de una lengua en que están todos los hablantes muertos no tiene mucho sentido. Pero incluso ese libro tenía un enfoque centrado en hacer cosas. Y claro, aprendí algunas cosas como, por ejemplo, insultar en latín. Todavía no encuentro como a quién insultar, pero esa es la manera clásica de decir que alguien vale hongo. Así que pueden practicarla cuando encuentren un hablante latino. Y lo que me di cuenta finalmente es que todos estos como manuales, instructivos, tutoriales, se centraban mucho en explicar cuáles eran las reglas del lenguaje de programación y muy poco en cómo yo lo podía utilizar como persona. Y yo lo que quería era un producto mínimo viable, es decir, no quería pasar un montón de rato que me explicaran las partes de la lengua y solo al final recién poder tener algo, sino lo que yo esperaba era poder ir construyendo productos, porque me interesaba analizar datos, de a poco. Y eso no lo estaba encontrando. Si lo piensan, los adultos responsables que nos criaron no nos leían todas las noches la gramática del español. Lo que hacían era hablar con nosotros para que nosotros la aprendiéramos, la pudiésemos integrar y así comunicarnos con el resto de las personas. Y así fue que podíamos aprender, por ejemplo, ocupar las distintas estructuras que tiene la lengua. Y probablemente ninguno de ustedes tenga muy claro qué es, por ejemplo, una oración paratáctica o hipotáctica, o qué es, no sé, por ejemplo, un verbo transitivo e intransitivo, pero los usan a la perfección. Es decir, no necesitaban saber cómo funcionan todas las reglas del lenguaje, sino que a través de empezar a hacer cosas con él, podían empezar a entender cuál era su funcionamiento. Por ejemplo, cuando aprendemos una lengua extranjera, nos vamos aprendiendo estructuras, o sea, a preguntar algo, y en el fondo las vamos repitiendo una y otra vez para preguntar cosas que nos interesan, sean concretas o un poco más abstractas, y vamos aprendiendo en el fondo, si lo piensan, con un principio un poco como de copy-paste. Es decir, aprendemos una estructura que nos sirve y las vamos repitiendo. Porque piensen que es Stack Overflow, sino un lugar donde uno va a ver de qué manera alguien resolvió el mismo problema, pongo mis datos y lo resuelvo. O incluso, cuando vemos un sitio web, si estamos, no sé, desarrollando un sitio web, las herramientas del desarrollador básicamente es una manera de mirar lo que alguien hizo con ese lenguaje y tratar de replicar eso de acuerdo a mis intereses. Entonces el problema estaba en que cuando estoy aprendiendo un lenguaje de programación,
hay distintas maneras de acercarse y la mayoría de los recursos estaban muy centrados en cómo funciona, pese a que uno cuando aprendió un lenguaje de programación también lo pasó mal, y en el fondo es como si se nos olvidara todo el sufrimiento y cuando tratamos de enseñarle a otra persona nos olvidamos de ese como paso a paso que había que seguir. Y en el fondo lo que uno esperaría es que uno le enseñe qué cosas puede hacer y que lo acompañen en el difícil proceso que es aprender a caminar con un lenguaje de programación y sortear con estilo las dificultades que se nos presenten. Entonces esta idea de entender cómo funciona o qué puedo hacer con un lenguaje también es algo que sigue durante el proceso de cuando ya lo aprendemos. Y aquí la inquietud que a mí me surgió tuvo que ver finalmente con en qué medida cuando yo estoy programando, a qué me dirijo. Es decir, ¿estoy programando para el computador? ¿Estoy hablando con el computador? ¿O finalmente las personas que van a leer mi script son otros seres humanos? Y me di cuenta que en las ciencias de la computación hay toda una tradición literaria que se centra en este problema y tenían inquietudes similares. Por ejemplo, la idea de que los programas tienen que ser escritos para que los lea la gente y no solo, o sea, y solo incidentalmente para que las máquinas los ejecuten. Es decir, cuando hablamos de un lenguaje de programación estamos no solo hablando con la máquina, sino que principalmente estamos hablando con otras personas que tienen que entender lo que nosotros hacemos. O por ejemplo, Martin Fowler, no sé si lo conocen, un clásico, dice cualquier idiota puede escribir, o sea, código que un computador entienda, pero los buenos programadores escriben código que los humanos pueden entender. Si lo piensan, la sintaxis de los lenguajes de programación tienen reglas que son muy estrictas y por lo tanto no hay muchas opciones que yo puedo tomar. Si me equivoco en las reglas de la sintaxis, el programa simplemente no funciona. Pero cuando nos comunicamos con otros seres humanos, nuestras opciones son tan amplias que las posibilidades de equivocarnos también son muy amplias. Y si lo piensan, cuando hablamos con alguien, generalmente hablamos con una sintaxis muy extraña. O sea, conocemos la sintaxis de nuestra lengua, pero escuchen cualquier conversación y nadie termina las oraciones, la gente se interrumpe, tiene falsos comienzos, repite, y eso hace que finalmente comunicarnos con otros seres humanos sea muy difícil. O, por ejemplo, todo este paradigma de la alfabetización programática o la literacidad programática, que en el fondo alimenta un poco lo que son los notebooks, que en el fondo lo que van intercalando es lenguaje natural, donde explico el código, y código que efectivamente interpreta la máquina, y esos elementos se van intercalando. O este que es un clásico también, si a alguien le interesa, que básicamente lo que hace es entregarnos consejos respecto de cómo escribir código limpio, código que sea entendible, por ejemplo poniendo buenos nombres a las variables, por ejemplo no repitiendo la información, y que son cosas que uno también como receptor de un mensaje espera. No sé si alguna vez les ha llegado un correo de alguien que no conocen que dice consulta, y uno no tiene mucha idea de qué se puede tratar algo. O sea, ponerle buenos nombres a las cosas también ayuda a los receptores a entender de qué se tratan. Y este tema de la legibilidad tiene que ver sobre todo con entender que no solo es el computador el que tiene que procesar nuestro mensaje, en el fondo procesar el código, sino que yo también tengo que escribir para que otros seres humanos lo puedan procesar. Y los seres humanos no tienen 4 núcleos ni pueden paralelizar funciones, sino que tienen una manera de procesar que es mucho menos como poderosa. Solo como ejemplo piensen en su número de teléfono. Cuando uno se aprende su número de teléfono, se lo aprende algo así como más 569, 925 18 248. Incluso le pone un ritmo como para aprendérselo bien. Y no sé si a alguien les ha pasado que les dice su número y se los agrupa de otra manera y uno así como incapaz de reconocer su número y tiene casi que escribirlo y tratar como de repetirlo para decir sí, ese es mi número. Y eso pasa porque los seres humanos tenemos una capacidad cognitiva para, en el fondo, interpretar los mensajes que es muy limitada. Y por eso los grandes mensajes lo que hacemos como el teléfono es tratar de agruparlo en unidades más pequeñas que nos podamos memorizar. Entonces, ese tipo de principios es algo que uno debería tener en cuenta, en el fondo, cuando escribe código y también cuando escribe un texto. Es decir, quién es la audiencia y cómo puedo ayudarla a que entienda mi mensaje. Y en ese sentido, es tener la lectura del código también como una experiencia de usuario. En el fondo, cómo voy guiando a la persona para que entienda lo que yo quiero hacer. Y también, en el fondo, cómo puede mi escritura ser clara para que ese mensaje efectivamente sea comprensible. Y uno de los puntos como muy controversiales siempre es el tema de los comentarios. Es decir, de qué tanto voy a comentar mi código para que sea claro para otros. Y esto lo encontré el otro día en Twitter y efectivamente casi el 90% de los comentarios que hacemos tiene que ver con cosas que en el fondo tienen que ver con el qué del código. Y cuando uno está aprendiendo, esas decisiones son muy útiles. Pero cuando ya voy avanzando, lo que yo tengo que explicar más bien es el por qué. Es decir, de por cuáles son las decisiones que estoy tomando en mi código y por qué tengo que explicarlas. Y esto en el fondo no solo es cuando yo trabajo en un equipo grande y tengo que de algún modo hacer que los otros entiendan,
sino también pensando en nuestro yo del futuro, porque no podemos escribirle a nuestro yo del pasado para pedirle explicaciones. Solo piensen si alguna vez han encontrado una foto de ustedes del pasado y dicen, ¿por qué me vestía así? En ese momento yo tenía absoluta y total seguridad de que esa era la manera en que tenía que salir vestida a la calle, pero ahora no tengo cómo pedirle explicaciones a mi yo del pasado respecto de eso. Obviamente habían unas menos favorecedoras, pero elegí eso porque, no sé, tenía 10, puedo no culparme todavía. Entonces, finalmente, los lenguajes de programación tienen dos destinatarios. Por una parte son instrucciones que sigue el computador, pero por otra parte son maneras de socializar la forma en que nosotros queremos solucionar problemas a través de este tipo de lenguajes. Y por eso el tema de tener en consideración quién es la audiencia va a ser muy importante. Pero sobre todo también cuál es el rol de la comunidad. Porque al final no hablamos en Python o en R o en JavaScript con el computador, sino que hablamos en esas lenguas con la gente con la que trabajamos. Y es súper interesante porque en algunos lenguajes de programación esto ha permitido que haya una suerte de distinción entre quienes se sienten usuarios y quienes se sienten desarrolladores. Por ejemplo, en R, que es un lenguaje que yo ocupo bastante, ha avanzado mucho en hacer esta distinción, porque muchos lenguajes parten pensando solo en los desarrolladores y en que todos los insumos para aprender sean para desarrolladores, y poco cuál es la experiencia de los usuarios que quieren ocupar esto para hacer un análisis concreto y no volverse programadores el resto de su vida. Entonces, eso ha ayudado al fondo a esta idea de entender las comunidades de habla como comunidades de lenguajes de programación también. Y también en el sentido del cambio lingüístico. Las lenguas cambian, las lenguas naturales, pero también los lenguajes de programación, a partir de la propia comunidad. Y la gracia de los lenguajes de programación es que en el fondo son lenguas abiertas, que nosotros podemos fomentar el cambio a partir de generar nuevas necesidades que queremos que éstas resuelvan. Entonces, esta idea de las instrucciones y de la resolución de problemas como unidas también pueden hacernos preguntar, resolver este dilema de si hay lenguajes de programación mejores que otros. Y no sé si han visto como la eterna pelea de la gente que trabaja en ciencia de datos de si tiene que aprender R o tiene que aprender Python. Y en cierta medida, si lo pensamos bajo este paradigma de una cosa es cómo una lengua funciona y otra es qué es lo que puedo hacer con ella, la pregunta no tendría tanto sentido, porque uno no decide, por ejemplo, no dice, uy, no voy a hablar, no voy a aprender japonés porque es una lengua que no tiene formas verbales de futuro. O uno no dice, oh, como no voy a aprender inglés porque no distingue entre ser y estar. En el fondo uno aprende una lengua natural porque lo ayuda a resolver necesidades que tienes con esa lengua. Y lo que pasa con R o con Python o con cualquier lenguaje de programación es que como lenguajes yo no tengo cómo criticarlos, como la gramática del lenguaje. Lo que yo puedo estar a favor o en contra es de las cosas que el lenguaje me permite hacer. Y es lo mismo que pasa con las lenguas naturales. No hay lenguas que tengan una mejor o una peor gramática. No es el español mejor o peor que el inglés o mejor o peor que el chino. Son lenguas distintas que sirven para propósitos distintos. Y uno de los como elementos interesantes en esto es que Hadley Wickham, que es el desarrollador más famoso en este momento en R, y Wes McKinney, que es el que desarrolló Pandas en Python, se están uniendo para trabajar juntos. Y en el fondo para crear paquetes y librerías que permitan que sean en el fondo agnósticas del lenguaje, que estén centradas en cuáles son los problemas que quiero resolver y no tanto en qué plataforma lo voy a ocupar. Y eso de alguna medida lo que hace es ampliar la comunidad y hacer que todos podamos participar de ella. Y en ese sentido, si pensamos en la comunidad, en las comunidades, por ejemplo, como la que se crea en este tipo de conferencias o cuando vamos a un meetup a aprender de otras personas, también tenemos que preguntarnos quiénes quedan fuera. Y no solo en términos de la brecha de género, que es algo que está súper extendido en la comunidad de programación, sino también la brecha lingüística. Porque quizás para quienes ya programan es súper difícil ver que si uno no sabe inglés es muy difícil aprender a programar. No solo porque todos los recursos, por ejemplo, están en inglés, sino que porque los mismos lenguajes de programación tienen a su base muchos elementos de léxico en inglés que hace que la brecha sea más difícil. Por lo tanto, tenemos que empezar a soñar que vamos a tener no solo libros, sino que quizás en el futuro vamos a poder tener paquetes que ayuden a traducir los lenguajes de programación y ayudarnos también a todos a ser parte de ellos. Y finalmente, en el fondo, si somos todos una comunidad de habla de los lenguajes de programación, pensar en cómo hacer que la gente se sienta parte y aprenda a programar. Porque como decía Eduardo en su exposición anterior, esta idea de que los datos se han transformado en el petróleo del futuro, la gente que no sabe programar o la gente que no sabe inglés y por lo tanto no puede aprender a programar, se está quedando fuera y es responsabilidad de la comunidad también ver cómo los hacemos sentir parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Riva. Tenemos tiempo para preguntas, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta arriba, comentarios.
Tengo una pregunta, es decir, en cuanto a enseñar lenguaje y programación, ¿tú crees que es necesario enseñar en escuela de esa manera, que todos deberían aprender a programar o no es necesario, o una aproximación nomás? ¿Qué tanta la profundidad tú crees que debería un poco la educación propagar la programación? ¿Hacia cuáles son los límites? Bueno, personalmente creo que en el fondo la programación es una manera de resolver problemas. Y en ese sentido las habilidades de resolución de problemas es algo que nosotros deberíamos aprender en la escuela. Y no me refiero a tener que aprender Python o R, pero por ejemplo Scratch es un lenguaje de programación que está destinado a los niños y precisamente lo que ayuda es a desarrollar ese tipo de pensamiento. Como la posibilidad de entender que existen herramientas que me pueden permitir como ayudarme a resolver las inquietudes que tengo. Pero el foco precisamente tiene que estar en partir de esta idea como de qué es lo que puedo hacer. Porque no sé cuál fue su experiencia en la escuela, a mí el lenguaje hubo años que me tenía que aprender, no sé, como reglas gramaticales que no entendía para qué servían y que, claro, a mí me gustaba el lenguaje y terminé estudiando eso, pero para mucha gente es como la gramática es algo que no tiene sentido en abstracto. Entonces, si lo pensamos como una manera de resolver problemas y que hayan problemas reales para solucionar, me parece que de todas maneras es algo que habría que incorporar. Hola. Gracias por tu charla, Riva. Tú mencionaste el lenguaje R y también hablaste de las comunidades. Yo entiendo que, no sé si eres la fundadora o líder de la comunidad Art Ladies en Santiago. ¿Nos podrías contar por qué quisiste crear la comunidad? Bueno, R-Lady es una organización global que tiene alrededor de 140 capítulos o grupos alrededor del mundo, que básicamente el objetivo es tratar de fomentar la diversidad de género dentro de la comunidad de R. La fundadora, que es Gabriela de Queiroz, ella es brasileña y se fue en un momento a estudiar a San Francisco, un máster en estadística, y participaba en muchos meetups y se dio cuenta que aprendía mucho de la comunidad, pero también que muchas veces no se sentía tan cómoda porque el ambiente, no sé, no se atrevía a levantar la mano para hacer una pregunta porque el ambiente era como predominantemente masculino y la idea de que ella hiciera una pregunta la hacía sentir incómoda, en cierta medida. Entonces lo que pensó fue, ¿cómo puedo devolverle a la comunidad lo que he recibido? Preocupándome de que sea un ambiente seguro y amable para todas las personas. Y lo que hizo fue fundar un grupo, que se partieron juntándose el 2012, y uno de los elementos centrales fue la idea del código de conducta, que ahora es algo que está súper extendido en todas las conferencias, pero hace 6 años no era algo tan común. Que básicamente un código de conducta es una manera de dejar escrito que uno no sea un idiota. No haga estupideces, como si no se acerca a la gente si no, la gente no quiere acercarse, no toque a alguien si es que la persona no quiere ser tocada, etc. Y bueno, el 2016 se juntaron con otros 2 grupos y finalmente lo instalaron como organización global. Y básicamente lo que hacen es eso, uno escribe, como dice, no sé, hola, quiero fundar un capítulo, hay como un starter kit, hay todo un acompañamiento y básicamente se trata de juntarse y programar. En el caso de Chile, yo de hecho no vivo en Santiago, vivo en Valparaíso y fundé primero el Santiago porque, bueno, vivimos en un país centralista y era mucho más fácil hacerlo acá. Y yo me demoré 6 meses en escribir, porque dije, bueno, yo vengo de humanidades, como, no sé, ¿por qué iba a estar fundando este grupo? Y bueno, al final salió todo bien. Llevamos 1 año, nos juntamos al menos una vez al mes y nuestro foco, porque también hay un grupo de usuarios de R en Santiago, ellos hacen charlas y nuestro centro es hacer talleres. Y hacer talleres para que más gente quiera aprender R y sobre todo más gente que venga de disciplinas no necesariamente asociadas a la programación. Y no es un grupo exclusivo para mujeres, es un grupo que está liderado por mujeres, pero que el principal objetivo es que todo el mundo se sienta cómodo aprendiendo a programar y tenga una buena experiencia y no una experiencia como incómoda, como, no sé, todo lo que como a mí me tocó como tratar de entender cómo funcionaba el lenguaje, sino que tratar de acortar esa brecha. Y ese es el foco principal que tenemos, como tratar de reducir la brecha de género, la brecha lingüística, porque como les decía, si uno no habla inglés es muy difícil aproximarse a un lenguaje de programación, y en fondo entregar herramientas para que todo el mundo pueda participar en esta como ola de los datos y del análisis. Eduardo. Hola, Riva. ¿Escuchan? Sí. Sí. Súper buena charla, ya tuiteé de hecho, dije, está increíble. Más fuerte. Súper buena charla, ya tuiteé de hecho, así que te felicito. Entonces, tú hablaste sobre escribir para que otras personas lean el código, pero ¿cuál es tu opinión respecto al proceso inverso, que es leer el código de otras personas? ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Sobre todo en R, por ejemplo, a mí yo no he logrado aprender R, entonces me cuesta mucho y yo sé que en Python soy bueno programando, entonces, y leyendo también código. Entonces, ¿cuáles crees tú cómo facilitar el aprendizaje de esa habilidad de lectura del código de otras personas, sobre todo un lenguaje que es un poco esotérico para los que somos computines?
Bueno, hay un tema que tiene que ver, en el fondo, cuando yo aprendo un primer lenguaje de programación, y pasa también con las lenguas, como que en cierta medida uno se... No sé, si yo aprendo R, cuando, no sé, trato de leer algo en JavaScript, no sé, como que trato de transferir como la manera en que yo creo que funciona el código. Y eso es como una principal dificultad. Ahora, tampoco uno aprende tantos lenguajes de programación en paralelo. Pero yo creo que el problema, o sea, está como en el sentido de que mucha gente no escribe código para ser leído por otros, y eso lo hace muy difícil. En el fondo es muy difícil, si no hay buenos comentarios, si el código no es suficientemente claro en su estructura, poder leer el código de otro. Ahora, lo que ha pasado con R es que hubo un cambio en la sintaxis que es súper radical respecto de la manera en que se lee. R base tiene una sintaxis que es esta típica que uno lee de adentro hacia afuera. En el fondo, como que adentro están los datos y hacia afuera voy viendo cuáles son las funciones que tiene. Y lo que hizo Hadley Wickham fue como reinventar la sintaxis, y ahora puedo leerla de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, que es la misma manera que tenemos nosotros de leer. En el fondo tengo como datos, tengo como unas funciones que encadenan y como verbos y objetos que me permiten entender lo que ocurre. Pero yo creo que el principal tema como de la enseñanza y el aprendizaje de lenguajes de programación es que hay pocos recursos centrados como en la persona que está recién aprendiendo. Porque efectivamente con cualquier cosa el sesgo como de conocimiento que se produce respecto de alguien que ya aprendió algo es muy difícil deshacer eso. Entonces la gente enseña como desde la posición de ya saber y no desde el proceso como que debiese seguir la persona que está recién aprendiendo. Y en ese sentido eso es como lo complicado al final, como de aprender solo. Como que uno encuentra código que tampoco tiene herramientas para saber si ese es un código que es claro o no en su escritura. Pero básicamente, como con cualquier lenguaje natural, es un tema de exposición también. O sea, no sé, la primera vez que vi código, en verdad dije, yo nunca voy a aprender nunca voy a lograr esto. Y no sé si les ha pasado cuando aprenden una lengua extranjera. También al principio, no sé, uno llega y dice, no, o por ejemplo, uno aprende inglés, pero llega a un país de habla inglesa y como que las primeras horas uno está así como ¿qué le pasa a mi cerebro? Y de hecho queda cansado uno como cognitivamente por ese esfuerzo. Pero hay un tema de exposición y también un tema como de esta idea de generar buenos recursos para aprender. Yo creo que eso es lo difícil actualmente. Hola. Hola. Mi pregunta tiene que ver justamente con los sesgos, con los lenguajes y con la programación. ¿Es necesario esto que nos enseñan a nosotros de que la base matemática es necesaria para programar? Especialmente cuando tú hablas de que vienes de humanidades y de que trabajas con data science. ¿Cómo ves ese sesgo o si es un sesgo o si no es un sesgo? O sea, yo creo que es algo necesario, pero no necesariamente es la base en términos de qué es lo que está primero. Lo más cercano que yo tuve a matemática en el pregrado fue que me sabía la tabla del 15 de memoria porque era lo que valía la fotocopia. Y si alguien me decía 15 por 27, ya lo olvidé, pero me sabía el resultado del tiro. Y es súper interesante como el diagrama de Venn como gigante que mostró Eduardo en su presentación, porque efectivamente mostraba que en un área como ciencia de datos, la programación es una parte y no es como necesariamente la primera o la última. Toda la gente llega a la ciencia de datos desde lugares distintos. Como hay gente que llega desde la base estadística, hay gente que llega desde matemáticas, gente que llega desde programación, gente que llega desde sociología. Entonces no es algo que no exista, pero es algo que uno va aprendiendo en la medida que va sintiendo la necesidad de aprenderlo, que es un poco lo que nos pasa con los lenguajes, como con nuestras lenguas. En el fondo uno va aprendiendo sobre un tema en la medida que se da cuenta que es necesario para poder comunicar los sentidos que uno quiere. Pero no lo pensaría como un orden, como que si no sé matemáticas, como que no voy a aprender a programar. Al final la programación, o sea, tiene mucho de que hay muchas cosas de matemáticas que se programan, pero hay cosas que yo puedo hacer y no necesito nada de matemática. No sé, con R yo puedo hacer un sitio web y no hay nada de estadística en ese proceso, solo entender el código. Entonces, claro, es súper importante dependiendo, sobre todo para la ciencia de datos, pero no necesariamente es el punto de entrada. Gracias. ¿Se escucha o no? Sí. Hola, Rivas, es que me gustó harto tu charla, encuentro que es súper entretenido que aparte, cuando tú dijiste que hace una lingüista acá en una charla con Putine, totalmente lo contrario, muy espectacular que aparezca todos estos trabajos de la multidisciplina, o sea, pensar que Noam Chomsky, que también es lingüista, ha hecho aportes sustanciales en nuestra área, o la misma Natacha, que es psicóloga de profesión, que está haciendo todo el desarrollo cognitivo para Deep Learning.
Entonces también quería saber un poco más de lo que tú estás haciendo en este instante o por qué entraste a este mundo de la programación que parece muchas veces tan oscuro y tan lúgubre para algunas personas. ¿Qué es lo que estás haciendo tú en este instante? ¿Por qué entraste a este mundo? ¿Y qué cosas están haciendo hoy en día los lingüistas o tus compañeros lingüistas que están metidos en este mundo más informático? Porque al fin y al cabo es súper interesante saber, nosotros que estamos muy metidos en esta área, qué están viendo y qué están haciendo otras personas y qué aportes están haciendo ustedes para que nosotros también podamos expandir un poco nuestra mente y poder ver un poquito más allá de las cosas que vemos habitualmente. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Dije, explico todo eso al principio y dije, no, bueno, quizá a la gente no le interesa saber lo que hacen los lingüistas. A ver, la lingüística es un área muy grande y básicamente hay distintas áreas que estudian, en el fondo, qué es lo que hacen los seres humanos con el lenguaje. Y eso implica que hay gente que estudia fonética, por ejemplo, que tiene que ver con la pronunciación, con los sonidos. Hay gente que estudia sociofonética, que es cómo los sonidos nos dan cuenta de ciertas características sociales, piensa en Chile. Hay mucha gente que no pronuncia palabras en inglés, no sé, no dice bush, porque hacer sh en Chile está como mal visto, dice butch. Hay gente que estudia cómo se aprenden los lenguajes, hay gente que estudia, no sé, semántica formal, es un área súper diversa. En mi caso particular, como una de las áreas que más me interesa son dos. Una tiene que ver con la alfabetización académica, que es en el fondo cómo la gente aprende a generar conocimiento de sus disciplinas. Porque, por ejemplo, cuando uno entra a una carrera de pregrado, no sé si les pasó, uno tenía sus amigos del colegio y de repente pasaron 4 meses que entramos a la universidad y no sé, los que estudiaban leyes se pusieron a hablar distinto. Y tenían como sus tallas de abogado y lo mismo los ingenieros y los que estudiaron ciencias de la computación y los que estudiaron otra carrera. Y era así como que algo nos empezó a separar. Y eso tiene que ver con que las disciplinas ocupamos los lenguajes de maneras como muy particulares. Y a mí una de las áreas que me interesa cómo genera conocimiento es estadística. De hecho, como en estos momentos, como la malla nueva de estadística en la Católica tiene un curso de habilidades comunicativas, y estoy como trabajando en el diseño de ese curso, que es cómo enseñarle a la gente de estadística cómo comunicar sus resultados en el mundo real. Y el otro área que me interesa mucho es un área que se llama lingüística de corpus, que no es una teoría del lenguaje, sino que es básicamente cómo podemos ocupar grandes cantidades de lenguaje, de muestras de lenguaje reales, para entender fenómenos sociales o cómo el lenguaje ha cambiado, etc. Y la principal diferencia que yo veo en la manera que tenemos, no sé, como los lingüistas de aproximarnos a ese fenómeno respecto a las ciencias de la computación, es que para nosotros es súper importante tener en cuenta ciertos rasgos del lenguaje y no entenderlo simplemente como una suma de palabras que yo meto a un programa y saco cosas, sino que entender cómo ese lenguaje se usa, cómo ese lenguaje, por ejemplo, adquiere distintos significados. En el almuerzo de ayer con Eduardo hablábamos del tema, no sé, pues del análisis de sentimientos, de los diccionarios, que muchas veces todos esos procesos tienen antes un etiquetado y la gente aplica eso sin como analizar en qué textos se etiquetaron esos sentimientos. Y la cosa que nos interesan a los lingüistas precisamente es, por ejemplo, poder generar un diccionario de sentimientos que esté adecuado al género discursivo particular. Y, no sé, los últimos trabajos que he hecho ha sido, no sé, analizar cómo ha cambiado el español de Chile en los últimos 2 siglos, como analizando muestras de lenguaje que se pueden recuperar, por ejemplo. O sea, un cambio quizás sea como muy específico. Pero la manera en que nosotros nos referimos al futuro ha cambiado en los últimos siglos. Ahora yo digo, voy al cine. Antes decía con mayor frecuencia, iré al cine. Ahora no suena raro. Como, ¿qué vas a hacer mañana? Como, iré al cine. Sabemos que iré al cine nos habla del futuro, pero no es la manera que utilizamos habitualmente al futuro. Y por ejemplo, tener grandes muestras de datos como históricos del español nos permite entender en qué momento se va produciendo esos cambios. Y también me interesan mucho ciertos como discursos, como los discursos políticos, y en qué manera, si yo analizo los discursos políticos, puedo entender como determinados contextos históricos. Un tipo de género que a mí me interesa particularmente es la cuenta pública, el mensaje presidencial, porque es una foto que tenemos del país cada año. Desde 1832 hasta este año, tenemos todos los años un discurso que da cuenta del estado, de la visión que tiene un determinado político respecto a la nación. Y eso nos permite entender muchas cosas como respecto del lenguaje, pero respecto también de cómo los seres humanos utilizan el lenguaje para promover ideas, ideologías, etc. Entonces, básicamente esas son mis 2 áreas de estudio, como cómo utiliza la gente el conocimiento o sea, el lenguaje para crear conocimiento, y también cómo podemos entender distintos fenómenos analizando grandes datos de textos, pero siempre teniendo en cuenta que esos textos sean representativos de algo. O sea, es muy raro que uno encuentre un estudio de lingüística en que metan, no sé, un montón de textos sin conciencia respecto de dónde salieron, qué variante lingüística representan, porque una de las cosas que uno no quiere que pase, se las voy a mostrar, vamos a hacer como algo en vivo. ¿No alcanza el tiempo? No sé si han visto el traductor de Google alguna vez. Lo han ocupado. Imagínense que yo quiero hacer una traducción del español al turco y digo,
ella es doctora, y digo, él es enfermero. Me hace una traducción al turco. El turco es una lengua que no tiene género gramatical, no tiene femenino y masculino. Si yo después digo, lo voy a traducir, voy a como reinvertir la traducción, me dice, él es un doctor y ella es enfermera. Entonces, como cosas que nos preocupan a los lingüistas son como cuáles son los datos con que se hace eso para que estos tipos de sesgos no se amplifiquen, por ejemplo. No lo inventé yo el ejemplo, se lo vi el otro día a Rachel Thomas, ¿no? Como que, pero claro, me ha pasado que pongo cosas a traducir ahí y salen como... Entonces son cosas que nos preocupan mucho, como que si voy a armar un corpus, ese corpus sea representativo de algo y para que las conclusiones que yo pueda sacar tengan como una base. Porque una de las cosas que uno entiende como lingüista es que el lenguaje es múltiple, hay muchos cambios lingüísticos, las lenguas cambian, y eso no es ni mejor ni peor, sino que solo tengo que tener conciencia de mi corpus, que es lo que representa. Por tiempo no tenemos más preguntas, pero los invito a acercarse arriba para si quieren seguir conversando con ella. Por ahora, denle un aplauso.